diálogos que estoy realizando desde el 2 de junio de este año, en donde invité a diferentes personas relacionadas al medio artístico de Formosa, que tuvieron, digamos, su injerencia en la actividad artística y lo siguen teniendo, pero también a personas que han dejado su huella, su paso en la formación artística, en este caso musical, como el caso de usted, Oscar, y yo estoy muy agradecido de que haya aceptado de formar parte de esta serie de diálogos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Chiqui, me parece que, qué sé yo, desde el comienzo de mi vida, que yo comencé a participar, a trabajar en Formosa, es como que es parte de mi casa, porque Formosa me brindó muchas cosas a mí, mucha alegría, mucha forma de trabajar, ya sea en escuela, como tocando, con orquesta. Me sentí siempre en mi casa y me sigo sintiendo, porque a veces voy de paseo, voy a un concierto o algo por el estilo y vivo la misma sensación de siempre. Sí, verdaderamente, y nosotros lo sentimos también como un formoseño más, porque bueno, yo prácticamente de muchos años lo conozco y es como que siempre estuvo ligado al instituto, a la formación musical en el instituto, así que bueno, también lo sentimos así. Oscar, yo titulé esta serie de diálogos como derrotero, y muchas veces cuando le comentaba a las personas me decían la palabra derrotero y a veces ponían una cara como de desconcierto, pero simplemente derrotero es como un camino, un medio que alguien traza o define o diseña que sigue para alcanzar un fin determinado, ¿no? Y ahí estoy publicando una pequeña definición de derrotero, ¿no? Camino o medio que se sigue para alcanzar un fin determinado. Y es lo que la mayoría de los artistas han hecho en todo este tiempo, han definido caminos, otros han abierto caminos, hemos tenido diálogos recordando a personas que han abierto caminos musicales aquí en Formosa, y en el caso de usted, Oscar, también la formación instrumental, la formación en los instrumentos, usted también abrió caminos, por decirlo así, de enseñanza aquí en Formosa. Entonces le explico que la palabra derrotero, si bien suena como medio fea, en realidad es una palabra muy linda porque habla de trazar una senda, de conquistar un objetivo, un medio, un camino que uno se propone para llegar a un fin. Y a veces esos caminos son lindos, a veces son medios complicados, a veces medios quietos, pero al fin y al cabo son caminos que uno va diseñando o generando o trazando para llegar a un fin. Y entonces esa es la palabra de derrotero, ¿no? Que creo que usted ha aportado en la definición de muchos caminos acá en Formosa. Bueno, la verdad que uno hizo todo lo que estaba a su alcance y siempre con la mejor onda y la mayor buena voluntad, digamos, ¿no? Y yo agregaría profesionalidad y responsabilidad, Oscar, que yo reconozco eso en usted. Agradezco a las personas que están unidas, que están conectándose ya a la transmisión, agradezco y los invito a participar de este diálogo con sus preguntas, sus expresiones, etcétera, que participemos no solo Oscar y yo en el diálogo, sino todos los conectados, las personas que están unidas, que dejen sus expresiones, sus comentarios. Y otra palabrita que usé mucho y sigo usándola es la palabra diálogo, Oscar, que básicamente el diálogo es una conversación entre dos o más personas que exponen sus ideas y comentarios de forma alternativa. O sea que no hay una persona que tenga el control de la situación y domine la conversación, por decirlo así, sino que es un ida y vuelta de preguntas, respuestas, expresar ideas, emociones, comentarios que también las personas que están unidas lo pueden hacer. Así que invito a las personas que están participando de esta transmisión a dejar sus expresiones. Así que siéntase con total libertad, Oscar, de comentar, expresar. Por ahí hay un tema que usted quiere comentar, hágalo, tenga la total libertad. Bueno, yo te quería comentar lo siguiente, de que la primera vez que yo comencé a trabajar en Formosa Sí, fue en la década del 70.
Sí, con la Orquesta Sinfónica de ese entonces, del año 1975. claro. Fue una orquesta completa, la dirigía el maestro Rodríguez Foré, y había músicos de distintos lugares, no solo de Formosa. Había gente de Asunción, la base era de Formosa, algunos de Chaco, y el maestro Foré traía algunos solistas de Buenos Aires. Y se llegó a conformar una orquesta, la verdad que un nivel muy, muy lindo, muy elevado. Sí, usted me está hablando de un momento posterior a la creación del Instituto Superior de Música, que fue en el año 73, y usted me está hablando del año Sí. 75, o sea que hubo una cierta evolución de la primera orquesta de cámara que se creó en el año 72, se creó la Sí. primera orquesta de cámara, y después se crea el Instituto Superior de Música en el 73, con vista a formar músicos, para que esos músicos integren la orquesta y formen la sinfónica que usted me está comentando, Oscar. Claro, claro, sí, sí. Sí, no, la verdad que fue una etapa muy linda, incluso también se hicieron conciertos lindos con coro, Sí. especialmente en ese entonces con el coro del Santa Isabel, que dirigía la profesora Rosita Cerqueta. Cerqueira, Sí, sí, sí. y yo ahí la conocí a ella. Y bueno, la orquesta se hizo lindo, muy lindos conciertos, brillantes, ¿no? Y era una época muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Porque en esa época no había partituras. Claro. Era una época difícil para De todos. conseguir, Eh, de ¿Cómo? conseguir las partituras, digamos, el repertorio. Claro, sí, no había que alquilar a empresas gente que tenía una editorial y alquilaba a todas las orquestas, ¿eh? No solo a Formosa. Claro. Y en esa oportunidad, cuando estaba la orquesta funcionando en Formosa, vino a tocar un señor en uno de los conciertos de temporada, ¿no? Contrabajista, Saraceno el apellido. Y Mm. él alquilaba, tenía una editorial que le alquilaba a toda la orquesta, la de Chaco, Corriente, todo, alquilaba las partituras. Era una época muy, muy distinta, ¿no? A lo que existe hoy, ¿no es cierto? Que hay fotocopia, que hay, qué sé yo, toda la tecnología que hay, es imposible, ¿no es cierto?, de que a uno le falte material, nada, ahora es otra forma de, de funcionar. Pero en esos tiempos era imposible, incluso la compra de instrumentos. Comprar un instrumento no se fabricaban en el país Claro. y las importaciones estaban cerradas. Había que esperar que alguien viajara o a Europa o a Estados Unidos. Incluso en Europa no tenían la única moneda que tienen ahora. Claro. Cada país tenía su lira, su tipo Sí. de moneda, Y tenía que y el que cambiar. quería absolutamente, era todo, no digo que era todo muy, muy difícil, pero tenía sus complicaciones, que hoy no existen. Los tiempos, a veces contar esto a la gente más joven, no sé, es como que por ahí cuesta, porque va a decir, yo digo a veces, esto no me van a creer, porque era así, se conseguía tal instrumento de tal manera. Al contarle uno, por ahí pueden dudar, porque con los tiempos tan fenómeno que tenemos hoy con la tecnología, que todo está todo facilitado, las conexiones que hay mundialmente, es otro mundo a Claro. lo que se pudo vivir antes, ¿no es cierto? Yo para comprar instrumentos tenía que juntar el dinero, cambiarlo, ir a averiguar a la tipo de embajada, a ver quién estaba tramitando visa, que iba a viajar a algún país de eso, Y y le daba el entregarle. dinero, Claro. escribía porque tenía que escribir a la fábrica a ver si tenían. Y, y así pude comprar una vez, compré todos los instrumentos de esa manera, aprovechando con gente muy conocida que se ofrecía a poder comprarme, ¿no? Incluso antes se viajaba mucho en barco a Europa, Claro. se viajaba mucho en barco, o sea que yo aproveché toda esa gente amiga que viajaba en barco y me compraba los instrumentos, de a poco, por supuesto, no, porque tenían su costo muy elevado. La moneda nuestra siempre fue costosa poder comprar afuera, ¿no? Sí, Pero ahora, no había otra forma. claro, ahora que usted menciona el tema de la compra de instrumentos, algunas documentaciones que tengo con respecto a la creación del Instituto Superior de Música de Formosa hablan de la compra no solo de partituras, sino también de instrumentos. Y ahora empiezo a entender un poquito porque yo lo miraba de nuestra posición actual, que bien, hoy se puede comprar instrumentos, pero decía, bueno, compraba instrumentos para facilitarle
a los alumnos. En realidad se compraba por esta cuestión que usted me estaba diciendo, que era muy difícil que cualquier persona tenga acceso directo a comprar un instrumento, como hoy podemos fácilmente ir a una casa de música y comprar una guitarra, nos levantamos y decidimos, bueno, mañana me voy a comprar la guitarra y la compro, o compro un cello, o compro un violín. En aquel entonces veo Claro, que era muy dificultoso, no, entonces total, se programaba la compra ya de partituras, porque tengo algunos documentos que hablan de compras de partituras, de repertorio orquestal, y por otro lado los instrumentos que la misma orquesta de cámara que se creó en el 72 fue creada ya con un presupuesto y con una compra de lotes de violines, chelos, de instrumentos justamente para que funcione la orquesta. claro. Sí, no, la verdad que incluso las partituras, que uno quisiera comprar, qué sé yo, música de cámara o de estudio mismo, libro, eso, Claro, tenía que recalar en Recording Buenos Aires claro, y ellos tenían no tenían a veces las partituras, pero ellos tenían una guía y te indicaban y vos podías elegir y después te la traían de Estados Unidos a Europa y vos la obtenías, ¿no? Pero era la única manera de conseguir material. sí, Era muy difícil, ¿eh? a veces entender y comprender los tiempos vividos antes hoy nos ayuda a valorar más todo lo que fácilmente tenemos. Hoy imprimir un Sí, cuarteto de sí, Mozart, de un cuarteto, vamos a IMSLP, que es el Banco Mundial de Partitura, y uno lo descarga en claro. la casa, imprime la parte que quiere, y eso antes, inclusive en mi tiempo cuando yo ingresé a trabajar, también era difícil conseguir partituras para piano, etcétera, si uno no compraba los libros y lo pedía a Santa Fe o a Ricordi en Buenos Aires justamente, ¿no? Pero hoy en día todo este Claro, acceso libre que tenemos nos hace perder el valor que tiene esa accesibilidad al material musical, ¿no? Y tenemos que recuperar y ser conscientes de que eso fue un proceso de llegar a esta libertad de circulación de las partituras. sí, totalmente, totalmente. Oscar, acá Norma Eh, Berni lo saluda. Dice, qué placer ah, escucharlo, maestro, con mayúscula pone y signos de admiración. Gracias, Norma, por unirte. bueno, Norma es una persona que la aprecio muchísimo, ella lo sabe, es una profesora muy destacada, una directora de coro, etcétera, tiene un recorrido enorme y muy buena persona, que es lo que también más importa, ¿no? Totalmente. Y la aprecio muchísimo. Sí, sí. Y bueno, invitamos a todas las personas que están unidas, que están conectadas, a dejar sus expresiones, que así lo puedo publicar de esta manera, como yo estoy publicando en este momento, pueden dejar sus comentarios, expresiones, saludos en el globito con un signo de pregunta que está en la parte inferior. Entonces a mí me permite poder publicarlo como lo estoy haciendo en pantalla en este momento con mi comentario, así que pueden dejar sus comentarios. Bien, bien, Oscar. Acá hay un nieto suyo, ¿no? Que dice, qué grande, abuelo, lo saluda Tomás Duarte. Gracias, Tomás, por saludar a tu abuelo y por ayudarlo. Lo estuvo asistiendo en estos días, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pero qué sé yo, uno no está muy involucrado en la Claro, tecno pero y así es, hace Oscar, el... así es así. No hay nada de qué preocuparse ni lamentarse. Oscar, yo quiero que conversemos un rato y de acuerdo a la gente también, a las personas que están unidas, que yo siempre estoy muy intrigado con esa asistencia técnica que propuso Bonnet Müller en su momento con la Sinfónica del Chaco para la orquesta que se iba a generar en Formosa y si bien hay documentos y personas que yo me junto y converso, y también la misma hija de Bonnet Müller, que conversé en el primer diálogo de esta segunda serie, me comentaba esta cuestión de que los músicos de la Sinfónica del Chaco iban a asistir a la conformación de la Sinfónica o la orquesta de Formosa. Bonnet Müller estaba en ese momento como director, estoy hablando de los años 72, más o menos, Sí, sí, como sí. director de la orquesta sinfónica, y si usted ya estaba en esa orquesta sinfónica, o si fue posterior, o qué sabe o qué recuerda de esa asistencia, y sobre todo los viajes que se hacían entre Chaco y entre Resistencia y Formosa,
con las siestas calurosas, Mariana Bonet comentaba en el auto del padre que cargaban instrumentos, músicos, y venían, y era como una gran aventura musical, pero cargada con mucha, ¿cómo decirlo?, con mucha pasión y con mucha profesionalidad también en llevar adelante esa tarea, y no importaban los costos físicos o los esfuerzos físicos para hacer eso, ¿no? Claro. Bueno, yo en esa pequeña etapa que vos me estás nombrando, pues fueron, no sé si 4 o 5 años o algo así, yo no estuve en Formosa, pero sí estuve en el Chaco Claro, trabajando con Bonet, sí, que era más o menos la misma actividad. Y él era incansable trabajador, él trabajaba a toda hora, a la siesta, con este calor que tenemos, él trabajaba por grupos, así con los violines, con los vientos, pero así por separado, de manera eh, con muchísimo calor y con mucho esfuerzo para poder lograr amalgamar y conformar una buena orquesta, que es lo que habrá hecho en Formosa sin ninguna duda. Y la señora, que era una excelente pianista, Amalia es una excelente pianista, todos los pianistas que estudiaron con ella, que yo no tengo autoridad para hablar mucho de piano, pero bueno, tengo oído y escucho. Los pianistas que se formaron con Amalia, uno lo escuchaba en el primer acorde, nomás ya te das cuenta que era alumno de Amalia. El, la forma de atacar el piano, no ya. claro. Había un joven que, bueno, en ese entonces, él es misionero, en ese entonces estaba radicado acá en Resistencia porque estaba estudiando en una universidad, Emilio Rochol, por ahí lo conocen porque Sí. él también dirige mucho coro y todo eso, y él tocaba muy, pero muy bien el piano y era uno de los alumnos más brillantes que tenía Amalia, pero así como él, otra profesora también, ¿eh? Había muy buenos pianistas, también estaba Inés Falaja, que es otra pianista muy destacada también de Santa Fe, que vinieron todos con Bonet. Y después había una oboísta también, Lucy Ambro, en fin, y mucha de toda esta gente trabajó en Formosa. Claro, Y sí. fue en ese periodo que te estoy más o menos puntualizando. Giacomelo padre también, que vos tal vez no lo conozcas, Claro, él no. el papá de Miguel Giacomelo. Bueno, él también trabajó en Formosa en ese periodo y vivía en Formosa. Por eso yo esa etapa no la viví en Formosa, pero sí acá compartiendo con ellos más o menos la misma actividad. Después sí, en el 75 cuando comencé en la orquesta, ahí ya dirigía Maestro Foré, Claro. de ahí ya continué. No Sí, sé si me explico. sí, 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 yo lo voy entendiendo porque, bueno, yo a través de todos estos diálogos y conversando con diferentes personas y leyendo diferentes documentos, es como que me voy haciendo un pequeño recorrido histórico de esta cuestión y voy entendiendo. O sea que usted me dice que también músicos de Santa Fe vinieron a apoyar a la Orquesta del Chaco, en cierta medida, y Sí, sí, después ese mismo apoyo logístico lo trasladan a Formosa. a Formosa, Claro. absolutamente. Sí, sí, Entonces, era como un gran emprendimiento cultural que parte del centro de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, hacia el norte argentino, totalmente. con una empresa muy clara, es la de formar orquestas, es la de conformar Sí, sí, orquestas, la acción de Bonner Müller, ¿no? totalmente, totalmente, sí, sí, sí. A mí me llevó él a Santa Fe a estudiar el fagot, él en el auto, él y a María, la señora, Claro. y me llevaron a estudiar con un profesor de allá y que me recibieron muy bien y mediante la participación de ellos, ¿no es cierto? Porque así fue. Sí, sí, Y después ese profesor me conectó con Buenos Aires y estudié en el Conservatorio Nacional ya con gente del Colón y continué la actividad, viajando cada 15 días a dar mis clases y así. 4 años hice eso. claro. ¿Cuán importante, Oscar, rescato la figura del maestro, ¿no? Del maestro, de aquella Totalmente, sí. persona que ayuda al alumno, si bien podemos pensar de una persona que va hacia adelante del alumno, en realidad va a la par, pero mostrándole un camino que este maestro ya recorrió y que sabe que ese camino tiene ciertas dificultades o ciertas facilidades, y es la persona que viabiliza, que ayuda a concretar que este alumno transite, camine y le va mostrando un camino ya conocido por él y que a lo mejor también descubren juntos experiencias musicales, ¿no es cierto? Pero, Claro, claro. pero la importancia de una persona que sea una guía, un mentor,
y que muchas veces creemos que solo podemos aprender a tocar un instrumento, ¿no? Que solo puedo claro, de diferentes maneras, si bien digamos que se puede, pero no es lo mismo que tener un maestro, una persona totalmente. experimentada al lado con un oído atento a cada sonido y que cada sonido me lo va guiando, ubicando, mostrando cómo se debe hacer, ¿no? La importancia del maestro. Sí, sí, totalmente. En el caso de los instrumentos, ¿te puedo comentar algo? Sí, 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 Cuando el profesor Benítez de Santa Fe, yo tampoco tenía medios económicos, claro. por eso me llevó Bonet en su auto hasta Santa Fe. Y Claro, bueno, porque después por Bonet, medio, perdón, Oscar, ¿Bonet transitaba entre Resistencia y Santa Fe su domicilio o fijó domicilio en Resistencia? ¿O qué se acuerda usted de eso? compartía su tiempo en distintos lugares, en Santa Fe, en Resistencia y en Formosa. Ah, uf, No sé si contesto. sí, 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 no, tenía una actividad múltiple. Y bueno, él me llevó a Santa Fe con Amalia y ahí viajaba yo, ¿no? Como no tenía recursos, eh, la institución aquí de cultura por ahí me conseguían pasajes en tren, porque no había otra forma de conseguir este medio de claro, transporte, así por el Estado, ¿no? Y el tren no es lo mismo como que viajar en otro medio. Bueno, el asunto es que desde Santa Fe, cuando comencé a estudiar con el maestro Benítez, él me dijo, mirá, yo te voy a conectar con Buenos Aires, vos tenés que ir a estudiar allá. Y el tiempo que me atendió él fue fantástico, de 10 para arriba. Y él me dijo, no, no, no te preocupes, una vez que yo te conecte con toda la gente de allá, recién vas a viajar. Bueno, al poco tiempo me avisó, viajé a Buenos Aires y me conectó con la gente del Colón. Y claro. ellos enseñaban en el Conservatorio Nacional. Y me conectaron con Walter Cironi, para que entienda. Walter Cironi era el esposo de Inés Sebastiani, hermana de Pía Sebastiani. Claro, sí, sí, sí. Bueno, ellos ya sabían todo mi antecedente y todo, ni bien llegué, me tomaron una prueba, me hicieron rendir, y entonces me tomaron como un alumno regular, ya tenía todo aprobado, lo que sea teoría, todo eso, y me tomaron como alumno regular de instrumento, con la condición de que rinda a fin de año siempre, pero tenía que viajar cada 15 días. 4 años hice eso, y no tenía Claro. recursos. Y me iba a veces en tren, o a veces en colectivo, o a veces en lo que podía, en algún medio de aéreo. No sé si me escuchás. Sí, sí, perfecto, perfecto, Oscar. Y, y como es y ellos allá, la familia Sebastiani, a Sí, Pia Sebastiani la conocés, la sí, pianista, ¿no? gran Ellos pianista me llevaban, argentina, sí. me, lle- me llevaban a la casa porque no querían que yo gastara en comida en la calle. Me atendieron, pero de maravilla, como si fuera un hijo de la casa. Y bueno, yo daba mi clase y ya venía para acá y ya me ponía a estudiar otra vez porque tenía que preparar lo que seguía para la próxima clase. Y era largo el recorrido porque ir a Buenos Aires y volver no es tan simple. Claro. Y como yo cuando era más chico jugué en un club al fútbol, y en eso también le tengo que explicar a veces a mi nieto o a otra generación, de que jugar en un club no es agarrar y ir a la esquina o al parque y jugar con un amigo. Ir a un club y participar plenamente, hacer una carrera, es como ir a la escuela. Teníamos 3 ensayos, tres Entre, entrenamientos en la semana y se jugaba los domingos, cancha llena. Bueno, eso me posibilitó conocerme con mucha gente. Por ejemplo, había gente de Casa de Gobierno, que Casa de Gobierno tenía 4 aviones, 4 o 5 chiquitos, que eran para llevar 4 pasajeros nomás. claro, Y viajaban los funcionarios nomás. Y, avioneta, sí, las avionetas. Los pilotos eran amigos míos que me conocían del fútbol. Entonces me avisaban, mirá, hay un lugar, yo ya hablé con el funcionario tal, me da permiso para que vos puedas viajar. Y urgente, yo llamaba a Buenos Aires, avisaba que iba a estar a tal hora, a tal día para la clase, y así me decía, buscame en el teatro o buscame en... Y yo daba la clase y ya me volvía con ellos. claro. Así mucho tiempo hice eso. Y después en otro medio también viajaba en tren, a veces me daban pasajes de cultura, o también había en una época las loterías, había un juego que se llamaba PRODE, que era el Sí, pronóstico deportivo. Entonces sí, sí, los equipos de fútbol, toda la gente jugaba y todos los viernes tenían que llevar cada provincia
en vehículos, camionetas, llevaban todas las tarjetas de la gente que jugaba. Tenía que estar en Buenos Aires antes del sorteo que sería, de los partidos. Entonces, la gente que trabajaba en ese ámbito me conocía también del club. Y siempre me avisaban, hay un lugar en la camioneta, venís con nosotros. Ellos dejaban eso, estaban mediodía, descansaban y ya volvían. Me venía ideal para mi estudio, porque yo iba a dar mi clase, lo demás yo tenía aprobado y ya volvía y así. Pero bueno, fueron un esfuerzo, ¿no? Me viene a la mente una frase que dice, aquel que busca algo encuentra un medio de poder concretarlo, ¿no? O sea, el derrotero, el camino que usted encontró fue por su insistencia, por su búsqueda, por su deseo de progresar, de crecer, de formarse en el instrumento, y encontró los medios para poder hacerlo. Y no es que lo recibió de arriba, no es que estuvo sentado, sino que lo buscó, habló, contactó, preguntó, o sea, empezó a moverse para concretar ese fin de ir a tomar esa preciada clase con estos valiosos maestros. Sí, la verdad que sí, que ellos me indicaban, lo que te iba a decir, que es algo importante. Cuando yo, la primera vez que comienzo a estudiar con él, con el maestro Cironi, él me dice, mirá, bueno, después que me escuchó, todo tocábamos, me pidió muchas cosas que toque, ¿no? Y me dice, mirá, yo lo único que yo espero de vos es que aprendas a estudiar, me decía. Claro. Esto tiene que ver con todos los maestros. Una vez que vos aprendés a estudiar, a mí no me vas a necesitar más, me dice. Totalmente, claro. Sí. Y bueno, entonces me indicó cómo tenía que estudiar. Fíjate, algo más que te voy a agregar que es importante. ¿Qué era aprender a estudiar? Bueno, el sonido, los detalles, cuál es un buen sonido, de qué manera una cosa, todo lo técnico que tiene un instrumento. Pero me decía, no hay que estudiar lo que es fácil, hay que estudiar lo que es difícil. Y me hizo comprar 2 libros norteamericanos, Stadium se llaman, donde hay, no sé si los conoces. No los conozco. Bueno, esos libros tenían toda la mayoría del repertorio universal de la orquesta sinfónica. Tenía todas las partes difíciles de cada sinfonía, claro, y los solos. Claro. Entonces yo en mi casa me estudiaba todas las partes difíciles. Me dice, en una sinfonía no tenés que estudiar toda la sinfonía, estudiar la parte difícil. Y acá en estos libros tenés de los pasajes difíciles de todas las obras. De todas las obras. Entonces, esa era mi forma de estudiar, y entonces cuando había que tocar, qué sé yo, la tercera sinfonía de Beethoven, yo ya la tenía todos los solos lo tenía, claro, bien masticado. Sí. Bueno, y iba directo a lo que debe ser. Bueno, recuperar esa cuestión del estudio y también entender lo que usted dijo, que un maestro ayuda a que el mismo maestro se libere, por decirlo así, que el alumno no necesite a su maestro continuamente. Un buen maestro ayuda a emancipar, sería una palabra, por decirlo así, a su alumno, ¿no? Que empiece a caminar, claro, que le dé las armas y los recursos para que pueda caminar. Oscar, le comento que hay un escrito acá, dice, genio, abuelo, gran ejemplo de trabajo, dedicación y esfuerzo. Blas Laurencio, y Alfonsina Duarte. Le mandan a decir, genio, abuelo, gran ejemplo de trabajo, dedicación y esfuerzo. Qué hermoso, gracias por comentarlo, Blas y Alfonsina. Y está en primer grado, o sea que no pudo ir al colegio este año, porque con la pandemia, pero claro, desde la casa se manejan, claro, se manejan bien con toda la... Con esta situación que estamos viviendo. Agradezco a las personas nuevamente que están unidos a esta transmisión y les invito a dejar sus expresiones, sus comentarios de esta manera en el globito abajo con el signo de pregunta. Oscar, hablando de música, ¿cómo llega la música a su vida, su familia? ¿Cómo era el entorno familiar suyo con respecto a la música? ¿Qué lo impulsa a dejar el balón, a dejar el club de fútbol y decir, bueno, la sinfónica, el espacio de la sinfónica me convence más y por decirlo así, se dedicó más a la música, pues si no se hubiese dedicado más al fútbol, pienso yo? Pero claro, 2 pasiones y tuvo que decidir en una. Pero ¿cómo de niño en su familia usted llega a la música mientras yo me preparo un mate y voy tomando mientras lo escuchamos?
Y mirá, yo iba a un colegio aquí, me mandaba mi mamá, a un colegio Don Bosco, como seguramente hay Formosa, que ya Sí, sí. sabemos que hay, y, y era un colegio religioso y tenía una banda de Boy Scout, y los sacerdotes enseñaban instrumentos. Sí. Y mi mamá Perdón, quería que Oscar, yo tocara, ¿instrumentos de viento solo o eran de cuerdas sí, de también? viento, Ah, no, bien, no, de viento porque era claro, banda de música y se tocaban los desfiles, ¿eh? Muy bien, era todo gente joven, ¿no? ok. Y bueno, y ahí comencé a estudiar clarinete con un sacerdote y después ya cuando tuve más edad ingresé a la escuela de música, ya empecé a hacer música, música de cámara, eso me gustó muchísimo siempre y aparte me ayudó mucho. Yo creo que no creo que equivocarme tanto, vos que sos músico y lo sabés, y siempre me digo para mis adentros, y es que el músico, por más que elija el género que elija, ¿no es cierto? Porque a uno le gusta un determinado género. El músico que no pasó por la música de cámara Claro. no tiene una formación completa. Es lo que yo pienso. No sé si coincidimos, ¿no? Totalmente, Oscar. La música de cámara es la más formativa de todas las experiencias musicales porque uno se ve en solitario, se ve con otro o dos, pero no está en la fila de, o los violines, que a veces son 20, que está escondido, Exacto, hay otra flauta u otro fagot u otro corno. exacto, Uno se ve expuesto y tiene que enfrentar la situación. La música de cámara es lo totalmente. más formativo que existe. Sí, yo pienso, por eso siempre le aconsejo a todos de que toquemos música de cámara, que se toque, porque es la forma de... Mirá, antes la mayoría de las orquestas tenían en forma, el antes habrá sido década del 70, 80, 90, etcétera. Todas las orquestas sinfónicas de toda la provincia tenían un quinteto de viento clásico y un cuarteto de cuerda. Toda la orquesta tenía. Ahora no sé si se funciona así, desconozco. Lo que yo sé es que la Sinfónica de Asunción, la Sinfónica Nacional, dirigida por Dos Santos, Juan Carlos Dos Santos, el año pasado y antepasado empezó a hacer grupos de cámaras internos de la Sinfónica y empezaban a ofrecer conciertos de música de cámara los propios miembros de la Orquesta Sinfónica. Había quinteto de Claro, vientos, porque vinieron a Formosa a tocar en algunas oportunidades el cuarteto de cuerda también, que se desprendían de los mismos músicos de fila y lo que obligaba a claro, eso era que el músico de fila, el más oculto, tenía que ponerse a estudiar, porque generalmente siempre estaba protegido por el concertino, el segundo de fila, etcétera, y no estudiaba, por decirlo así. Y en cambio, el ponerlo en la claro. situación de música de cámara les obligaba a toda la orquesta a tener un alto nivel de rendimiento. Bueno, entonces esto, la Sinfónica Nacional de Paraguay, perdón, la Sinfónica Nacional del Paraguay, estuvo haciendo esta cuestión. Lógicamente con esta cuestión de la pandemia creo que habrán Claro. detenidos en esa acción. Y eso me ayudó a mí, me gustó, te juro, me gustó. Yo Claro, toqué en varias orquestas sinfónicas y mucho tiempo, pero me gustó mucho más la música de cámara. Siempre toqué con cuarteto, quinteto, tríos, con diferentes instrumentos y sí, eso es lo que más me gustó. Y por ahí no sé si a todos les atrae eso, a todos los músicos, ¿no? Por claro. ahí no, pero me parece que es cuestión de probar y practicar, porque yo, por ejemplo, yo estoy retirado hace rato, ya hace como 10 12 años, porque pasé por una cirugía y todo eso, y me aconsejaron de que no haga esfuerzo, que me cuide, etcétera, como lo que debe ser, ¿no? Y hace poco tiempo, un grupo de jóvenes, yo le digo jóvenes, pero ya son experimentados todos, profesores de Corrientes y de acá, formaron un grupito de música con flautas dulces, con todos los registros, y bueno, me incluyeron, porque yo en mi casa no había más ni una hoja de partitura, nada, no tenía ningún instrumento, porque yo me desprendí de todo, regalé todo, cuando dejé la actividad, Sí, sí, sí. hace bastante tiempo. Y bueno, ellos me convencieron de que tenía que volver, que esté con ellos, y son muy estudiosos y muy dedicados ellos. Lo que pasa es que todos tienen actividades en otros lugares. Por ejemplo, uno dirige una orquesta en La Leonesa, otro Ajá. profesor Ibarra dirige acá cerca en Basail, hay una joven, una señorita, ella dirige el coro polifónico, enseña en la escuela de música, el otro trabaja en cultura, tiene
grupo y nunca coincide el tiempo para que todos puedan, pero les gusta y están todos compenetrados. Ellos ya preparan todo, consiguen el material. Hay un joven que vino de Ushuaia también y toca muy bien, allá integró grupos. Y lo que me llamó la atención es de que buscaron un horario para que coincida para todos juntos, y es el domingo por la tarde. Claro. Y generalmente la gente no quiere trabajar los domingos en ningún lugar. Claro. Y estos jóvenes, yo me puse a pensar de que si ellos dejan su día domingo y eligieron para hacer eso a la tarde, y se ensaya toda la tarde hasta la noche, es porque realmente les gusta. Si no, no harían eso. Claro, sí. Y esa actividad en realidad no es ninguna carga, sino que los vuelve a reconectar con la vida y les brinda las cosas que a lo mejor otra persona lo hace al costado de la playa, un domingo a la tarde, lo que sea. Su tiempo libre es hacer música. Oscar, acá hay otro comentario que quiero poner de Norma Berni. Dice Norma, grandiosa historia de vida, el esfuerzo en su máxima expresión, admirable maestro. Hablará de la cuestión de cómo aprendió a tocar lo que estuvimos hablando, dialogando sobre el aprendizaje en instrumentos, los viajes, etcétera. Grandiosa historia de vida, dice Norma, el esfuerzo en su máxima expresión. Admirable maestro. Gracias, Norma, por comentar. Bien, Oscar, pero no me comentó. Sí. No, le agradezco infinitamente a Norma, por lógico, ¿no? Es una maravillosa persona. No, me comentó cómo llega la música a su familia, cómo su entorno de niño, de pequeño. Bueno, mi mamá no me dijo, porque mi mamá me decía que a ella no le atraía que yo jugara al fútbol. Eso no quería, ella era tremendo. Entonces quería que vaya a estudiar música, sí o sí, y que, bueno, comencé en el colegio de Don Bosco, después ya me enganché en la escuela de música y después ya fui avanzando, progresando y abandoné el fútbol. Llegué a jugar en todas las divisiones, desde sexta a primera. Incluso tengo recuerdos, mirá, no sé si ves ahí, están estos libros, son del club. Acá está toda la historia del club. Y tengo unos cuadros también de diario y todo. Porque el fútbol te da el deporte bien encarado, con disciplina, porque eso era todo semiprofesional. Tenía compañeros que fueron a jugar a Buenos Aires, el fútbol, y yo me veía allá con ellos cuando me iba a estudiar. Para las clases, ellos jugaron en San Lorenzo, jugaron en la selección nacional, ahora algunos viven en Europa, en España, nos conectamos siempre, tenemos una amistad desde ese entonces, fíjate vos, y yo no seguí en el fútbol, ellos sí, y les fue muy bien, y el fútbol, o sea, el deporte bien encarado, con los cuidados que se debe tener, te posibilita muchísimas cosas. Una vez estuvimos con un compañero, nos fuimos a uno de los cursos de Bariloche. Bariloche. En el camping, sí. Y eso está a 25 kilómetros de San Carlos, no está en la ciudad mismo. Y teníamos que volver rápido porque teníamos un contrato para tocar en Villa Ángela con un grupo. Y vinimos a San Carlos y había una cola como más de 2 cuadras de gente con las valijas en la vereda, porque en ese viaje hicimos todo aéreo, en esa ocasión. Y no se podía viajar porque estaban paralizados todos los vuelos del país, porque hubo un atentado a un avión presidencial de ese entonces. Entonces lo primero que hicieron es parar todos los vuelos de todo el país. Claro. Y encima no teníamos un peso, teníamos el pasaje y nada más. Claro. Y con toda esa gente ahí en la vereda, todos sentados arriba de sus valijas, esperando a ver cuándo se iba a normalizar o empezar a funcionar los vuelos, porque no había noticia de nada. Y me voy hasta la oficina, más o menos para averiguar algo, y me encuentro con una persona, y era un personal un oficial de gendarmería, que estaba trabajando ahí, y era conocido del fútbol. Claro. Y me ve y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Y me abraza y nos saludamos, y le cuento que estábamos en qué situación, y me lleva adentro, a una oficina aparte, y después viene y me dice, hablé con el jefe, me dice, dentro de media hora parece que le van a autorizar a que un solo vuelo salga por ahora. El primer vuelo que sale, ese vas vos y tu compañero me dice. Efectivamente, se pudo concretar. Lo que te cuento es una tontera,
Pero vos fíjate cómo el deporte, de claro. tantos años, así, te conecta con situaciones a veces que son muy, muy extremas o Sí, que muy uno no feas. sabe, impredecibles, ¿no? Que no sabe qué le va a pasar, pero en ese momento sale como una ayuda el contacto justamente de la actividad deportiva. Sí, sí, verdaderamente lo que usted dice, Oscar, toda actividad honestamente encarada y profesionalmente encarada abre puertas y conecta después a esas personas para que uno pueda llevar adelante la vida y, bueno, facilitarle ciertas cuestiones como en este caso. Oscar, hay una cuestión también que siempre estoy tratando de entender, es cómo, si bien sabemos que Bonner-Müller era un impulso de creación de orquestas que se dirigía hacia el norte, sabemos que llegó así, pero Rodríguez Foré, si usted sabe cómo se contacta para hacerse cargo de la dirección de la orquesta, porque renuncia a Bonner-Müller por X motivos que no vienen al caso, bueno, Rodríguez Foré es designado como director. ¿Cómo es la conexión de Rodríguez Foré para llegar a ocupar el cargo de la dirección? Si usted conoce algún tipo de conexión o cómo fue la cuestión de que él llegara a la dirección de la Sinfónica de Formosa en el 75. Sí, yo me imagino porque no tengo exactitud de esto. Sí, Estaba el señor, el músico Zapata, que tocaba viola, tocaba Edo, clarinete también. Zapata, Edo Zapata, él y creo que Alegre eran los que sí, quedaban más o menos a cargo de la orquesta y hicieron conexión con Buenos Aires y se conectaron seguramente con el maestro Foré, más o menos así creo que fue. Y de ahí surgió todo lo demás, completar el, la grilla de los músicos, ¿no? Porque había gente de Asunción que también tocaba, ¿eh? Porque sí, sí, se sí, trabajaba mayormente con un director asistente, se trabajaba con sí. un director asistente. Y el maestro venía una semana antes del concierto y se hacían todos los días seguidos los ensayos finales hasta el concierto. Claro, Así sí, era el sí, mecanismo. sí, entonces, digamos, en cierto es lógico, Zapata y Alegre habrán hecho la conexión, bueno, más capaz Alegre, que Alegre era de la provincia de Buenos Aires, lo habrá conocido de Avellaneda, en alguna cuestión a lo mejor se pudieron conocer y lo contactaron. Y en ese momento, Bonner Müller seguía como director de la Sinfónica del Chaco o también renunció, porque se fueron a Michigan, creo que era, a la Claro, universidad. él se fueron becados ellos Claro. a Estados Unidos. Y no sé si fue un año o más de un año, Mm. pero se fueron becados un buen tiempo. Incluso la orquesta acá en Chaco trabajaba porque él dejaba todo estructurado, todo Sí, armado. sí, sí, sí. Eran conciertos también con alguien asistente, ensayaban la orquesta, y con directores invitados que venían una semana antes y hacían todos los ensayos finales y se hacían los conciertos. Ese más o menos fue el mecanismo. Claro. Más o menos lo mismo que ocurría en Formosa, ¿no es Y cierto? quedó sin director oficial, digamos, o estaba de licencia, digamos, Bonner Müller, o quedó sin director la Sinfónica del Chaco en ese periodo, que usted se acuerde, ¿no? No, él dejó armado. Él era el Ah, director, pero como él viajó al estaba de exterior, licencia, digamos, este, estaba con licencia. estaba de licencia o algo así, sí. Dejó, todos los meses venía Carabino, todos venían a dirigir acá. Claro. Él ya dejó muy bien, con muy buenos directores, armada la grilla, ¿no? Para todo el Claro. año. Bien, Oscar, y usted ingresa entonces con Foré a la Sinfónica, pero también empieza a enseñar música en el Instituto de Música, ¿no? No, ¿Cómo? eso te cuento ahora. Sí, Eh, sí, ¿Te puedo contar? Bueno, sí, 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 sí. resulta que el maestro Foré me regaló una partitura. Me dijo que un concierto de Vivaldi era Ah, para oboe y fagot, sí. sinfonía concertante. Me dio todas las partichelas, todo de la orquesta también y la del solista. Era difícil conseguir material, ya te conté eso. Y él me regaló. Me dijo, estudiala porque esta la vamos a tocar acá en Formosa, me dijo. Mm. Yo ya voy a traer el solista de oboe de Buenos Aires y acá la vemos y los ensayos finales y se hace el concierto, ¿no? Bueno, yo me puse a estudiar todo, tenía todo armado. Y en ese año, no sé, creo que fue en el mes de octubre, ocurrió un hecho
Vandal y con el regimiento de Formosa. Sí. Y hubo un corte ahí de actividad cultural por el duelo que se hacía, por el duelo que se hacía. Y entonces ese concierto en esa ocasión no se pudo hacer, ese concierto. Claro. Y después el maestro siguió viniendo y ya se hicieron otros programas. ¿Y qué era en concreto que me preguntaste? Y ahí ingresa al instituto a dar clases. No, claro, ahí va. Yo ahí en ese año la conozco a la profesora Rosita Cerqueira. Sí. Porque la conocí con el coro en el Santa Isabel, que ya te conté el concierto que se hizo ahí. Claro. Entonces llegó al año siguiente y hubo una serie de contratos o algo así que no se renovaron en la orquesta. Y creo que entre eso también estuvo el del maestro Foré y no sé qué otra gente más. Entonces ahí la orquesta quedó reducida a una base muy menor. Volvió a ser una orquesta de cámara como en el inicio. Sí, y ahí yo ya no fui más tampoco porque no tenía posibilidad de ir. Claro, Y creo que quedaban con Alegre y toda la gente que ya ellos conocían ahí. Y en ese año siguiente recibo una llamada por teléfono y era la profesora Cerqueira. Sí. Y me invita a poder trabajar en Formosa porque yo también estaba estudiando y hacía ya conciertos así con flautas dulces. Yo estaba estudiando también, cuando viajaba a la universidad hacía las dos cosas. Hacía curso con Videla y Zamela. Hice muchos cursos en el sur. Usted no se quedaba atrás en viajes tampoco. venía y venía. Y sí, era cansador, sí. Pero bueno, pero le sacaba provecho el viaje, claro, dentro de todo. Por supuesto. Y entonces ella me llama para con flauta dulce. Ella estaba a cargo del Instituto de Música. Sí, de la dirección. Rosita Cerqueira, de la dirección. Y estaba en la calle Maipú en ese entonces. En la calle Maipú. Casi de Anfunes. Casi de Anfunes, sí. Y bueno, y le dije, bueno, no sabía si ir o no. Y le pregunto a mi señora y me dice, y andá, me dice, si vos ya viajaste tanto, andá 2 meses y probás si te conviene o ves que no te cansás mucho, seguí. Y me fui 2 meses y me quedé para siempre. Ahí comencé y me quedé para siempre, por decirlo, ¿no? Porque me fue bien siempre con todo, no tuve problema. Y con otro gran compañero de usted, Luis Ardolino, ¿no? Con otra gran persona que lo acompañaba en esos viajes. Sí, yo después le hablé a Venderqui, Alejandro. Él fue también y trabajó un par de años, algo así. Después Sergio Venderqui también fue. Pero eso fue más adelante. Más adelante. Si querés te cuento un poquito. Sí, como quieras. Sí. Entonces hacía falta también gente que pudiera enseñar un poco de cuerda. Entonces le hablé a Ardolino. Claro. Y bueno, me dijo que sí. Y Ardolino era soltero en ese entonces. Y él no tenía la vida así rutinaria como puede tener una persona que ya está casado y eso, ¿no? Y él de noche siempre salía. No era un vago, te digo nomás que él salía mucho. Y me decía, mirá, me dice, tenemos que viajar a las 4 de la mañana. A mí me cuesta despertarme, me dice. Sí. Porque él me dijo, porque si yo me voy a mi casa, yo ando a la noche, doy vuelta, me dice, si me voy a mi casa y me acuesto, ya no me voy a levantar más, me dice. Y yo no quiero quedar mal, y que sé yo, me dice, y bueno, vamos a hacer una cosa, le digo, vení a mi casa, yo te consigo un lugar para dormir, te doy la llave, a la hora que vos quieras venir, porque él se daba una vuelta por el casino, por ahí siempre daba sus paseos. Y viajaban juntos. Bueno, y claro, y entonces venía, dejaba su auto en casa y él ya tenía un lugar para dormir ahí. Y yo cuando me despertaba a la madrugada, lo despertaba y ya caminamos pocas cuadras y ya estamos en la terminal. Antes estaba la terminal más céntrica, no está como ahora afuera de la ciudad. Y entonces, justo el colectivo también entraba por la esquina de casa. Cuando volvíamos, él se bajaba en la esquina de casa y él agarraba su auto y se iba a Corrientes. Claro. Así fue la solución para que él pudiera cumplir. Me dice, porque si yo me voy y me acuesto, ya no me despierto más, me decía él. Y bueno, y así fue con Ardolino. Y Ardolino continuó. Después hubo un tiempo que me ofrecieron un cargo acá en el Instituto de Música, en la vicedirección. Entonces no pedí un poco de licencia en Formosa, en el instituto, porque ya no me daba los tiempos para cubrir todo. Físicamente. Y entonces
ahí me reemplazó Sergio Benderqui. Ah, Y bueno, yo estuve un tiempo, después de Sergio Benderqui tuvo acceso a otras materias también ahí y continuó. Después yo concluí mi labor acá en Resistencia y seguí continuando en Formosa, ¿no? Así que no. Y ahí, después también lo mismo ocurrió con el profesor Julio Nuevo, en que guitarra. enseñaba guitarra. Sí, sí. También le avisé, le llevé y él también trabajó un tiempo ahí. Después, en la década del 80, Alejandro Benderqui volvió otra vez a trabajar en Formosa. Ah, Exactamente no me acuerdo el año, ¿viste? Pero fecha. fue en la década del 70, pero trabajó también un tiempo corto, así un año o algo así nomás. Y bueno, pero con ellos siempre hicimos música, así, por ejemplo, yo tocaba el fagot y ellos me acompañaban en piano o flauta, y en fin, había también teníamos quinteto, Sí, en todas partes teníamos así sí. grupo Al de haber cámara. músicos como usted, Oscar, que venían de Resistencia y daban clase en Formosa, también se generaban pequeños conciertos o grandes conciertos también con músicos invitados que venían de Resistencia, como la otra vez estuve subiendo unas fotos de un quinteto que estuvo Blanco presente, Duarte en el cello, que le consulté el nombre de algunos que Sí, usted sí, dio el nombre. Había como un tránsito, seguía habiendo un tránsito fluido de visitas de músicos del Chaco, de Resistencia, a Formosa, digamos, para seguir dando conciertos, ¿no? claro, sí, sí, sí. No, siempre se armaban audiciones y se hacía. La verdad que era muy lindo todo. Claro. Sí, y ¿hasta qué año trabajó en el instituto, Oscar? Que no me acuerdo en este momento. Hasta el... Se jubiló en el año, habrá sido antes del 2008. Sí, antes. Habrá sido el 2003. Sí, sí, pasó bastante tiempo ya. Sí, 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 sí. Por ahí hay cosas que me acuerdo, otras que no, ¿viste? Sí, Yo te puedo leer una cosita que tengo acá dale, anotada. dale, sí, 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 Oscar. Sí, sí, sí. Siempre me acuerdo de Chiquita Milanese, Sí, de Popovis, porque hacíamos música de cámara con él, ensayábamos a la noche y después nos llevaba rapidito en el auto la señora de él hasta cazar el colectivo, porque perdíamos y ya nos claro, se teníamos que quedaba. quedar hasta el otro día. Pero él tenía mucha música de cámara así, y siempre traía trío, dúo, y siempre ensayábamos, después de hora de clase nos quedábamos, y bueno, nos enchufábamos con eso, nos conectábamos, y era muy lindo. ¿Sigo? Sí, Eh, López Pereira Ángela. Con López Pereira Ángela tuve también, fue compañera mía en Formosa, en el Instituto de Música acá de Chaco y también en el Instituto de Música de Corrientes. Ella trabajó ahí también. sí, sí, sí. Así que no sé si la conociste bien o algo. Un pequeño encuentro en su departamento en Corriente una vez, que fuimos con Rosita Suchet para Ah, arreglar algún tipo de visita a Formosa y bueno, conversamos y después no se concretó, no me acuerdo por qué, pero fue un pequeño momento ah, que la conocí, pero estando en Corrientes, ella estando en Corrientes. claro, claro. La señora Ofelia Durante también, Sí, que sí, fue compañera hicimos nuestra de un piano. recordatorio, Yu- Ofelia Yu- también. Jules Pal, Lucio Duarte, Alegre, que ya comentamos hoy, Jerez Hugo, que Sí, era profesor de bien. metales, Dominga, María Rovira Capelo, no sé si la ubicás, Sí, 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 estuvo en los diálogos, Ada, Ada Villada, la mamá María Inés. de María Inés, Irala, la mamá de Irala, Sí, que es la mamá de Sergio y de José Luis. de José Luis, después María Roda, Griselda Labarte, Alcaraz Mariana, Rosita Granada, Villordo, Paulino, contrabajista, Paulino, Secoto y Zuni, Norberto, eh, Jiménez Lilian, Villada María Inés, ya te dije, Norma Berni, Faraj Analía, Rosita Cerqueira, que ya te dije, Juárez Olga, que enseñaba guitarra la mamá, sí, 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 María del Carmen Benítez, que también trabajó mucho tiempo ahí, Martínez Ricardo, que fue
en algún momento alumno mío, Sí, 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 eh, Bracho Omar, que nos dejó hace poco, hace poco. Dalila, y después Johnny y Amalia Fleita, que eran Las personal de preceptoras, sí, sí, secretaría, fueron, sí. sí, No, sí, me sí. acuerdo de prácticamente casi todo, que me perdonen que no lo recuerde ahora, pero siempre los tuve y los tengo todos presentes. Claro, sí, fueron tu compañero de trabajo que marcaron la vida y marcan, sí, To- tanto presente en la vida de uno, ¿no? Bueno, Sí, muchas de las sí, personas que usted nombró, les hice el recordatorio de las que ya no están, ¿no? Otras me quedan sí, en sí, deuda, por ejemplo, con la señora Ángela, ¿no? Que tengo que hacer el recordatorio, Hugo Jerez. Bueno, este emprendimiento de hacer esta serie de diálogos, Carl, primero lo pensé y dije algo chiquito, pero después empezó a tomar una magnitud, porque no solo y hablo, sí, diálogo con personas de la música, sino de artes visuales, de danza, de teatro, y adquirió una magnitud, bueno, algo grande, y cada vez aparecen más nombres. Bueno, lo seguiré haciendo en y sí, medida que lo pueda. no, seguro. Le comento a Oscar que nos quedan 2 minutitos de transmisión, Te, de conexión. Sí, Te digo una cosita, hermano, me sí. estaba olvidando de doña Esther, la Ah, señora que es mamá de Juanjo. la mamá de Juan Aguayo, la que tenía la cantina del Sí, instituto. Sí, 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 sí. exacto, exacto. Vos sabés que ella lloró el último día que yo fui y le Ah, comenté porque sí. le hice un presente y le dije que estaba tramitando mi jubilación, no le dije que no iba a venir más. Mm, Y después ella, no sé, captó algo, me dice, usted no va a venir más, me dice. Y se largó a llorar. claro, sí. Bueno, Increíble, vos sabés que son las me... cosas, sí, del famoso café, de ir a tomar el café en la planta baja Sí, del sí, sí, sí. instituto, Y de charlar con ella. ella tenía un departamento en una localidad que se llama Areguá y Sí. 1000 veces me dio la llave y me dice, yo le ofrezco, vaya, vaya, yo quiero que vaya. Yo le dije, bueno, en algún momento voy a hacerme una escapada, pero pasó el tiempo y no, nunca se pudo dar, pero me invitaba miles de veces. Pero bueno, son cosas que pasan en la vida, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto es lo bueno de todo, que las relaciones humanas es lo que queda al final de todo, Oscar. Podemos ser los mejores instrumentistas, tener la mejor técnica, estudiar con los mejores maestros, pero al fin y al cabo pensar que las relaciones humanas es lo primordial en todas las cosas. Porque al cabo, eso es lo que queda en la vida, las relaciones humanas que pudo establecer o entablar con diferentes personas, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente, porque es lo que queda, es lo que va a trascender en el tiempo y en el recuerdo, ¿no? Así que bueno, yo lo recuerdo siempre con mucho aprecio. Oscar fue mi profesor también en un momento, así que bueno, y agradecido por haber aceptado este momento de diálogo y de recordar. Quedaron seguramente muchas cosas, a mí me quedaron muchas preguntas para conocer, por ejemplo, cuántas actuaciones tuvo la Orquesta Sinfónica bajo la dirección de Foré, en qué lugares tocaron, en qué lugares físicos de Formosa, pero ya no nos da el tiempo, Oscar, y será a lo mejor Está, para otro está. diálogo, yo le iré consultando vía mensaje, mail o WhatsApp, lo que sea. Agradecido, Oscar, ¿Cómo no? por haber pasado esta hora de diálogo con usted, verdaderamente. Bueno, yo también, Chiqui, y estoy a la disposición de todo porque sé que en Formosa tengo gente muy querida y las aprecio a todos, ¿eh? Un cariño Bueno, enorme para todos. bueno, muchas gracias, Oscar, y será hasta un próximo encuentro. Y le cuento que el próximo diálogo voy a estar con Cristina Romea, una Ah, gran profesora de danza, así que, bueno, le cuento a todas las personas que están unidas también que el viernes que viene vamos a estar dialogando con Cristina Romea. Muchas gracias, Oscar, que está. tenga buenas tardes y gracias por haberse sumado a este diálogo. Bueno, gracias para todos. Buenas Cariños. tardes, hasta luego.